rotundamente de tema y lo trae Simón Elúa. Muchachos, acá tenemos un titular del diario La Cuarta que lo voy a leer de manera textual, pero que se extrae de una conversación que tuvimos acá en este panel en el Buenos Días a Todos con Carla, la nieta de la señora María Ercira. Abro comillas, me pidieron deshacerme de las imágenes del día 12. Cierro comillas, los chats del supuesto trabajador del fondo en el caso de María Ercira. Pongámosle contexto a esta información. Yo les decía que estuvo Carla conversando con nosotros y daba cuenta de un extraño mensaje de una persona que sería, y lo decimos así en condicional, parte de los trabajadores del lugar en donde se desencadenaron los hechos. Una conversación que tenemos puesta acá en pantalla que es bien elocuente, que da a conocer una serie de elementos. Entre uno de ellos, el borrado supuesto de imágenes que tenía la cámara que hemos visto nosotros, que es el momento en donde se ve a la señora María Ercira caminando. Vamos a proceder a leer este WhatsApp, este mensaje que le llega a la nieta de la señora María Ercira. Sé que ha pasado tiempo, pero esto no ha sido fácil para nosotros como trabajadores, pero no soporto más esta angustia de tener que vivir callado por miedo que le hagan daño a mi familia. Pero el jefe Andreas es el que nos tiene amenazados a todos. Si hablamos o llamamos a alguien, nos va a echar del trabajo y nuestras familias van a sufrir por haber hablado. Pero la firme es que la abuelita se la llevaron para el sur, en Puerto Montt. Se la llevaron por orden del Andreas. Ya vamos a entrar en detalle de quién sería esta persona. Ellos, los jefes, me pidieron deshacerme de las imágenes de cámaras del 12, día que desaparece María Ercira. Andreas y su mujer son los dueños del restaurante y ellos saben todo y manipularon todo desde el inicio. Tampoco podemos renunciar porque nos manda a seguir con matones a nuestras casas. Todo lo que trabajamos aquí estamos en la misma situación. Es parte de lo que reza este supuesto WhatsApp, este supuesto mensaje que llegó a manos de Carla y que daría cuenta de un elemento que, si bien no sería nuevo y está en manos de la Fiscalía, pero de cierta manera fue, a ver, no sé cómo decirlo de buena manera, yo creo que Carla nos puede responder mejor para que ustedes le den el pase y conversen con ella, pero que evidentemente le suma un nuevo ingrediente a esta sopa que cada día parece oler más. Y distinto y muy relevante, por lo tanto, estamos con Carla Hernández, nieta de la señora María Ercira. Gracias, Carla, por siempre darte el tiempo para hablar con nosotros en esta búsqueda de tu abuelita. ¿Qué te parecen estos chats? Porque por primera vez también hay antecedentes de que culparían a algo. Cuéntanos cómo te llegan a ti estos chats, cómo fue todo esto. Buenos días, Eduardo, buenos días, María Elisa, buenos días a todos. Gracias también por darme este espacio para hablar. Respondiendo a tu pregunta de cómo me llegan estos chats. Estos chats me llegan a mí el 28 de septiembre. Me causan mucho temor, la verdad, porque esta persona dice que él está amenazado y su familia, pero también me dice que yo también estoy marcada. Me dice, tú también estás amenazada por sicarios que contrató esta persona. La verdad no me gusta hablar del nombre de la persona porque hay que dudar, aquí hay que dudar de todo, hay que ser súper objetivo. O sea, a mí me llega esta información y yo lo primero que hago es dudar, pero lo que sí me llama mucho la atención es que esta persona tiene mucho conocimiento de todo lo que ha pasado. Y por ejemplo, cuando me dice que le pidieron a él borrar las cámaras, a mí de inmediato se me viene a la cabeza que hay una cámara, que es la cámara que capta a mi abuela la última vez, cuando desaparece detrás del árbol. Esta cámara se va a negro varios minutos, o sea, según la conclusión de la PDI, esta cámara tiene un desperfecto, entonces es imposible no asociar. Si él me dice, a mí me pidieron borrar imágenes, yo digo, capaz que las cámaras las imágenes hayan sido alteradas, entonces me hizo mucho ruido. Además que nosotros como familia siempre pensamos en la intervención de terceros, o sea, esto no es algo que a nosotros se nos vino a la cabeza tiempo después. Nosotros siempre insistimos en que era imposible que mi abuela hubiese desaparecido, hubiese salido sola del lugar, porque no dan los tiempos. Ella desaparece en solo 5 minutos. Y siempre la hipótesis más fuerte para la Fiscalía, de hecho es la única que se trabajó desde el comienzo, fue el accidente, de que ella había subido ese sendero de 150 metros, que se había caído y que había tenido un accidente. Entonces me llegan estos mensajes y la verdad me causan mucho temor.
y yo no los entrego de inmediato a la fiscalía, porque pasa que en estos mensajes también se cuestiona a la policía de investigación. A ver, es que te iba a preguntar algo, pero acabas de decir algo relevante sobre el final. 28 de septiembre te llega el primer mensaje. Tú no lo entregas de inmediato a la fiscalía, pero me imagino que en algún minuto lo terminas entregando a la fiscalía, porque te dice esta persona que cuestiona también el trabajo de la PDI. Primero, ¿qué te dice la fiscalía una vez que entregas los mensajes? Me imagino que se tiene que haber periciado, investigado el número, la persona supuestamente para ver si es real, que trabaja en el lugar y que pudiera tener antecedentes. Y segundo, ¿por qué te dice que cuestiona el trabajo de la PDI? Pasa que el 28 de septiembre la carpeta ya estaba declarada de investigación secreta, entonces yo no supe qué hacer, sentí mucho miedo y la verdad no supe qué hacer, porque decía, si yo llevo estos mensajes a la policía de investigaciones, la misma policía de investigaciones que está siendo cuestionada en estos mensajes va a revisar esto y obviamente lo va a desechar, como otras también teorías que ha desechado. Entonces yo dije, acá lo llevo a Carabineros también, que va a pasar lo mismo, va a llegar también a la misma policía de investigaciones, y se lo llevo al fiscal, va a ser lo mismo, porque nosotros, o por lo menos yo, no confío en el fiscal. Entonces hay una desconfianza. ¿Qué te dijo tu abogado? ¿Qué te recomendó tu abogado? Y él me recomendó, me dijo que intentara pedir reunión con el general director de Carabineros, pero no fue posible. Créanme que hice muchas cosas y no llegué a nada. ¿Y a quién se lo entregaste finalmente? Quedé muy perdida. De hecho, hace poco en el Mucho Gusto había un abogado y me dijo, mira, en estos casos, cuando hay desconfianza de las autoridades, tienes dos opciones, o se lo entregas al fiscal o lo haces público. Y finalmente fue lo que decidí hacerlo público, y bueno, le mandé estos mensajes al ¿Y no se los has entregado a nadie estos mensajes? ¿Ni a fiscalía, ni a PDI, ni a Carabineros? Ahora los tiene la fiscalía a través de mi abogado, él los hizo llegar al fiscal. Entonces esta información en realidad es nueva. Otra cosa es que cuando esta persona me termina de hablar, porque estuvo hablando conmigo 3 días, yo le digo, ya, pero dame alguna prueba de todo esto, porque solamente tus palabras, yo no he escuchado tu voz. ¿Y qué pasa si tú quieres quizás difamar a alguien, o claro, quieres quizás... bromista. Me imaginaba yo enviar la investigación. Exactamente, porque puede también haber otra intención. Y me dijo, ok, así ya veo que no me crees, y ahí él me bloqueó. Entonces ahí quedé, pero realmente sí me dejó pensando, me dejó con muchas dudas, me dejó con miedo. Ahora estoy más tranquila porque yo después de eso no recibí amenazas, no me ha pasado nada por lo menos, gracias a Dios, pero fue terrible, o sea, igual quedé choqueada cuando recibí el mensaje. Carla, mira, queremos seguir leyendo los mensajes que recibiste, queremos indagar un poquito más por qué esta desconfianza en todas las instituciones independientes de los meses que han pasado y todavía tu abuelita no aparece, y qué se ha hecho con estos mensajes, si efectivamente pudiste corroborar si existe esta persona, si trabaja en el lugar. Pero antes, Simón. Sí, mensajes que hoy están ya en manos de la Fiscalía, pero que durante un tiempo estaban ahí en posesión de la familia. Uno de ellos, que queremos remarcar, que lo tenemos acá marcado en color rojo, dice lo siguiente: no confío en nadie, es lo que dice esta persona, estamos amenazados de muerte y tú también con tu familia. Contrató a 2 sicarios venezolanos para que a ustedes los mantengan alejados en caso que vuelvan a insistir. Es parte, Eduardo, María Luisa, de lo que dice este chat, que a razón de lo que uno puede leer, evidentemente genera temor y suspicacia en la familia. Vamos a hacer una pausa, son las 11 de la mañana con 22 minutos, seguimos con Carla, seguimos revisando estos mensajes, tratando de entender qué pasó ahí, qué tan verosímil puede llegar a ser esta situación que se conoce ahora recientemente. Hacemos la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. Estamos conversando de estos misteriosos mensajes que le llegan directamente a la nieta de la señora María Elcira, a Carla, que primero no sabía si eran verdad o no, pero en teoría por un trabajador de ahí del fondo Las Tórtolas, que le diría directamente que hay intervención de terceros, una teoría que desde el inicio ha tenido la familia. Carla, tú nos decías, yo al principio no quería entregar esta información ni a la PDI, ni a la Fiscalía, ni a Carabineros, por desconfianza, y prefería hacerla pública primero. Primero, qué lamentable la situación que ustedes se encuentren, que desconfíen de todo y no sientan que tienen los aliados para encontrar
a tu abuelita? Porque una cosa es que no se hagan las pericias como les hubieran gustado o con la agilidad necesaria, pero ya otra es desconfiar de las instituciones. Sí, es que yo creo que en los tiempos que estamos viviendo ahora y con todas las cosas que se han visto, o sea, es muy normal confiar de las instituciones. Además que, mira, tienen que pensar esto. Limache es un pueblo pequeño, la policía es pequeña también, tiene poco personal. Pasa lo mismo con carabineros, todos se conocen. O sea, cuando nosotros vimos las primeras diligencias que se hicieron en el Fondo Las Tórtolas, créeme que empatizaron mucho más con los dueños del restaurante que con nosotros como familia. A mí me decían, piensa en los dueños, o sea, ellos estaban atendiendo el restaurante estaba lleno el Día de la Madre, obviamente que no podían hacer más por tu abuela, o sea, ponte en sus zapatos también. Entonces yo me preguntaba, ¿y quién se pone en nuestros zapatos? Nosotros estábamos desesperados. También mi primo dijo que había encontrado un boleto de peaje y que se lo había entregado a la PDI y la PDI lo había echado al bolsillo. Entonces son cosas que nosotros desde el comienzo sentimos poca objetividad. ¿Carla? Y si la unimos a otras cosas, obviamente se produce esta desconfianza. Y no solamente ha pasado en esta investigación, yo he tenido contacto con otros familiares que les ha pasado lo mismo que a nosotros y ha sido muy parecido. Entonces, pónganse también en el lugar de nosotros. O sea, lo único que nosotros queremos encontrar a nuestra abuela, no se ha encontrado absolutamente nada y es muy extraño. Ella desaparece solo en 5 minutos. Carla, entonces es muy raro. Sí, sin duda, uno tiene que empatizar desde lo que sienten las familias cuando quisieran más prontitud, respuesta, la desesperación, evidentemente. Pero por otro lado también yo creo que como medio de comunicación uno tiene que ser bastante responsable y decir que no puede ser que toda la policía o todos carabineros o todo el Ministerio Público esté coludido en pos de ocultar algún tipo de información. Yo creo que ahí ustedes debieron haber entregado esa información cuanto antes y haberla hecho también pública para asegurarse. Ahora, dicho lo anterior, Carla, ¿qué motivo habría tenido la gente que, según este supuesto trabajador, secuestró a tu abuela y la tiene viviendo en el sur? ¿Por qué no hay un cobro de algún rescate? ¿Cuál es el sentido de tener a una persona mayor oculta sin ningún tipo de rescate, sin ningún tipo de vínculo por medio? Bueno, se lo pregunté también y me dijo que era de mentes enfermas. Eso fue lo que me respondió. ¿Ya? Bueno, aclarar también que yo no es que desconfíe de la policía de todo el país, de todas las policías de investigaciones, de todo carabinero. No, acá es algo súper específico. O sea, lo que nosotros hemos visto, o sea, cómo se ha llevado la investigación en el caso de mi abuela por la vicrim de Limache. Cómo se ha llevado la investigación por parte del fiscal. Recuerden que el fiscal fue varios días después al lugar de los hechos y esto era un caso tan extraño, tan enigmático desde el comienzo, y yo hice un llamado a través de los medios de comunicación y el fiscal no fue capaz de ir los primeros días. O sea, si te están diciendo que desapareció una adulta mayor en un recinto privado que tiene rejas, que se sabe que no salió por la puerta principal, entonces ¿por dónde salió? ¿Qué le costaba al fiscal ir al restaurante Fondo Las Tórtolas y darse una vuelta y él mismo hacer la marcha desde que desapareció detrás de un árbol hasta arriba para que él mismo viera que era imposible que mi abuela desapareciera en ese tiempo, porque por su marcha y por la dificultad del terreno era imposible que ella subiera. Carla, de hecho me acuerdo que ¿sí? Vamos desglosando un poquito los mensajes, lo que dice, porque uno podría incluso pensar que es la información más relevante que ha llegado el caso, en el caso más enigmático de desaparición de una persona que hemos tenido en el último tiempo. Vamos desglosando la primera parte, que es que esta persona al fondo diría que le pidieron deshacerse de las imágenes, y tú dices que esto efectivamente coincide con una cámara que te dijeron tenía desperfectos y efectivamente se borra o no está un tramo de tu abuelita caminando. ¿Supiste efectivamente, lo pudiste hablar con la PDI, con la Fiscalía, si efectivamente ese tramo estaba y alguien lo puede haber borrado? ¿Qué dicen los expertos?
No, los expertos dicen que es un desperfecto de la cámara. Ya. La cámara se va a negro unos minutos y es un desperfecto. Esa es la conclusión. O sea, pero hay imágenes que no están. Hay imágenes que están en negro. ¿Y son coincidentes con horarios que podríamos considerar clave para la investigación? Sí. Y según los peritos, eso es un desperfecto de la cámara que se da justo en un momento, que coincidiría con aquello que te dice el trabajador, que le solicitaron borrar esas imágenes. Exactamente. Este trabajador hasta ahora no ha sido hallado, ubicado, no está individualizado, supuesto trabajador, digo. Es un supuesto trabajador. Yo le pedí pruebas de que realmente fuera un trabajador, que me mandara alguna foto, y me dijo que él no estaba dentro del listado de los trabajadores porque que les tenían que tomar declaración porque el dueño había dicho que él ese día no estaba, que no había trabajado y creo que ni siquiera tiene un contrato formal. Entonces eso es lo que él me decía ahí. Pero WhatsApp. existe. Pero a ver, espera. ¿Existe esta persona efectivamente que trabaja en el fondo? Lo que él dice. No, es lo que él dice. Pero Porque la ni siquiera PDI tiene no ha nombre. comprobado No que... está el nombre. ¿No saben quién es? No ha entregado la información. No se sabe el nombre de él. No se Pero a sabe ver. el nombre. Es una persona que habla y dice que es trabajador del fondo. ¿Y el número? No se sabe el nombre. ¿El número se No perició? se sabe el número. El número llega a un nombre que no tiene nada que ver. O sea, lo busqué por el identificador de llamadas y ese nombre no coincide con los trabajadores del ¿Y la fondo. PDI qué te ha Carla. dicho del número? No, si yo no tengo la PDI. Pero tú se lo entregaste a Fiscalía. 80 días sin comunicación conmigo. No, está bien, pero tú lo Que entregaste a nosotros nos aislamos de la investigación. Ok, pero tú esto se lo terminaste entregando a Fiscalía, ¿no? Fiscalía, me imagino. A ver, ahí Marisa, ayúdame. Sí. Si a mí me entregan eso, lo primero que hago es pedir a Carabinero averigüen quién es el dueño de este número, quién está mandando estos mensajes. Sí, por supuesto que es lo primero que hace y por eso es que me parece sorprendente que no hayan entregado esta información a la Fiscalía, porque la Fiscalía no es un fiscal. La Fiscalía tienen la obligación de periciar, sobre todo si estamos pensando que habría un secuestro. Tal vez Carla pensó que esto no era real y ahí yo entendería que ella no voy a entregar esta información porque muchas personas cuando desaparecen empiezan a recibir mensajes distractores. Bueno, ellos mismos fueron estafados también con supuestos videntes, ¿te acuerdas? Claro, entonces yo creo que en ese contexto yo podría entender que nos entregó a la Fiscalía, pero obviamente de algún momento hay que entregarlo porque la Fiscalía lo que hace, lo principal que hace es pedir información a las compañías de teléfono a quién está asociada esa persona y eventualmente hacer una triangulación de antena para lograr la ubicación de esas personas. Eduardo, que también... O sea, piénsenlo. Se detuvieron a 7 personas que fueron los causantes de los incendios Estaba pensando lo mismo. de Valparaíso. Un trabajo espectacular que hizo, cierto, la PDI con la Fiscalía. Con esta información, si ustedes hubieran entregado esta información, se habría posicionado este número. ¿Dónde lo posicionamos? Ese día, a esa hora. ¿Dónde estaba el celular? A ese nivel. ¿Dónde estaba el aparato? Entonces, esta información es una información relevantísima. La para más investigación. importante que hemos Yo creo escuchado sí, este caso. Claramente. O sea, lejos la más importante. Entonces, por eso uno no puede entender, Carla, ya la tiene la Fiscalía. ¿Te has contactado con Fiscalía? ¿Sabes si efectivamente todo este trabajo se ha periciado? Porque bien, yo estaba pensando exactamente lo mismo, el caso del bombero y de las personas que hicieron los incendios, miembros de la CONAF en febrero pasado. Se logró detener 7 personas por georreferenciar los teléfonos celulares. Entonces, efectivamente, esta información que tú dices, sobre todo si estamos hablando que tu abuelita estaría secuestrada en Puerto Montt, es pero de la mayor relevancia y me imagino por la experiencia que ustedes dos tienen, el tiempo juega en contra también. Por último, para que le pongan un coscorrón si es un chistoso, por lo que está haciendo. Porque, Para descartar. Porque si esta persona es un chistoso, alguien que quiere pasarse listo, que en algún minuto le podría haber dicho ya te doy más información, pero deposita, cualquier cosa, algo le tiene que pasar porque está haciendo desviar recursos públicos en pos de una investigación que sabemos que no es para la chacota. Entonces, tendrían que llegar sí o sí al dueño de ese celular, el que ha mandado esos mensajes, ya sea para que aporte los antecedentes que él dice tener, si es que él se quiere descartar, o por otro lado que asuma las consecuencias de estar haciendo algo indebido. Además hay que entender de que los mensajes de WhatsApp, aunque tú los borres, los recuperas. Se quedan, claro. Entonces, eso hay que ver. Yo creo que es súper importante saber cuándo, Carla, entregaste esta información a la Fiscalía. Eso es importante. No, la entregué hace poco porque, como decía, no sabía qué hacer con esta información. De hecho, ¿Qué es hace poco? ¿Ah? ¿Qué es hace poco, Carla? Hace poco, la semana pasada. ¿Ya?
De todas formas, la fiscalía sabía de esto porque a nosotros nos interceptaron las llamadas, entonces sabían que había una persona que estaba mandando estos mensajes, eso está en la carpeta y todo. Ya, permíteme un segundo ahí con eso, que me quedó la duda desde el otro día, Marisa Navarrete. ¿Pueden interceptar las llamadas? Eso lo conversamos el otro día. Dijimos que para interceptar una llamada, un fiscal primero tiene que pedir autorización a un juez de garantía, porque lo que está haciendo ahí es violentando uno de los máximos secretos, ¿cierto?, que tiene una persona, su intimidad, las comunicaciones. Por lo tanto, para que pueda interceptar este teléfono, primero tiene que ser un delito o un presunto delito con pena de crimen, pero además el fiscal tiene que proporcionarle antecedentes suficientes al juez para que se convenza de que probablemente hay un delito. Entonces, aquí tenemos un tema. Hasta el momento, siendo muy objetivo, no tenemos un dato cierto de que estemos pensando en un delito. Estamos hablando, y para la Fiscalía esto es hasta el momento una presunta desgracia, que no es un delito, ¿cierto? Podría uno presumir que hay un homicidio, pero no tenemos antecedentes de que hay un homicidio. Hay un secuestro, tampoco tenemos. Aquí, bueno, con estos mensajes uno podría decir sí, aquí hay un antecedente que podría haber un secuestro, eventualmente. Sin embargo, estos mensajes recién fueron conocidos por la Fiscalía hace una semana, como dice Carla. No sabemos qué tan fidedignos son. Y lo otro respecto a la comparecencia en el lugar del fiscal, que Carla decía que se había demorado en ir. ¿Qué tiene que pasar para que un fiscal se haga cargo de...? A ver, el fiscal, desde que recibe una denuncia, siempre está a cargo. El que se constituya o no va a variar. ¿Desgracia? Claro, es que no va a variar la investigación, porque el fiscal está detrás, ¿cierto?, detrás de un teléfono. El fiscal no investiga, normalmente lo hace a través de la policía. Obviamente, cuando se constituye un fiscal, depende del caso, ¿cierto? Depende de la conveniencia de que él pueda percibir por su propia visión, ¿cierto?, ciertas circunstancias, simplemente para él tener ese convencimiento, pero no hay una obligación del fiscal de constituirse en un lugar si es que no él encuentra que tiene un mérito para de aporte, digamos, porque ¿qué va a hacer el fiscal si el que investiga, como digo, en la policía? Ahora, Carla, para entender bien, tú recibes estos mensajes el 28 de septiembre, hace más de 2 meses, y pasa todo este tiempo y recién la semana pasada entrega estos mensajes. No te estoy cuestionando, ustedes son la familia que están sufriendo, pero sí me impresiona por la magnitud de la información. Es probablemente la información más relevante que han recibido en meses y la guarda por más de 2 meses. ¿Qué te dijo tu abogado cuando ustedes tienen un abogado conocido, relevante en la quinta región? ¿Te dijo que guardaras esta información? ¿No te dijo mándala inmediatamente a Fiscalía, esto es de la mayor relevancia? Porque ustedes son personas que ahora es súper importante que estén bien asesoradas. Sí, mira, cuando yo recibí los mensajes el primer día sentí mucho miedo porque sentía que si yo hablaba o decía algo, me iba a pasar algo, o sea, que incluso me podían matar o le podían hacer algo a mi familia. De hecho, fue tanto el miedo que yo ni siquiera le conté a mis papás, ni a mi grupo cercano, o sea, le conté a mi marido y le conté a mi papá. Solamente a ellos dos, porque no quería alarmar al resto de algo que podía ser cierto, quizás no podía ser cierto, pero me estaban hablando de unos sicarios, entonces... Te paralizó el miedo. Lo que me paralizó completamente el miedo, me sentí súper mal, dije, ¿qué es esto? O sea, puede ser real, puede quizás que no. Bueno, eso fue el primer día. El segundo día fue más o menos lo mismo. De hecho, me seguía hablando, me seguía diciendo estas cosas, que él tenía mucho miedo por su familia. Entonces yo le decía, pero entonces trata de irte del restaurante y contar la verdad, acércate a la PDI. Y me decían, no, porque la PDI también está involucrada. Ya, entonces yo hablé con el abogado y dije, ¿qué hago? Porque en realidad si yo presento esto a la PDI, la misma PDI que está siendo cuestionada va a investigar, porque nosotros hemos pedido el cambio de fiscal y el cambio de PDI y no se ha podido. Entonces me dice mi abogado que vaya a Carabineros, que entregue esta información a Carabineros, y yo le digo, pero es que va a ser lo mismo, porque si yo lo entrego a Carabineros, Carabineros lo va a remitir a la PDI y va a ser exactamente lo mismo. O sea, como que me sentí como encerrada, como lo entrego aquí, se va para allá, y la verdad es que a mí el fiscal no me da confianza, porque cuando yo hablé con el fiscal, él me dijo que no había ninguna opción de intervención de terceros, que esto había sido un accidente y que se iba a saber la verdad quizás
un año, 2 años, quizás a veces pasaban años que las personas aparecían después. Entonces dije no. Y mi abogado me dijo, pide reunión con el general director de Carabineros. Y esa reunión, la verdad, no se pudo concretar. Yo dije, ya, voy a esperar que se abra la carpeta investigativa y ahí voy a entregarle un mensaje. Y eso fue lo que hice. Carla. Y bueno, y finalmente, espérame, lo último. Dale. Finalmente, cuando termino de hablar con esta persona, le dije, muéstrame pruebas de lo que me estás diciendo, porque puede ser todo mentira. Me dijo, ok, no me crees, entonces me equivoqué al hablarte. Y ahí me bloqueó. Entonces yo dije, capaz que esta persona, todo lo que me está diciendo es mentira, o capaz que tenga, o que quiera desviar la investigación, sea parte verdad, sea parte mentira, no lo sé. Ahora, ¿qué parte del relato que te llega, porque tú dijiste que habían que él conocía, que él tenía mucha información del fondo, del horario, qué parte de los WhatsApp, del relato que él te va entregando, tú pudiste chequear o establecer como que efectivamente pueden ser ciertos? Mira, lo de las cámaras me llamó la atención porque justo la cámara que la capta ella se va a negro varios minutos. ¿Y es la cámara 12? No, es que cuando dice 12, dice del día 12. Perfecto, no es el número de la cámara, perfecto, del día. Sí, también lo pensé, pero no. Es la cámara que la capta ella la última vez. Ahora, entonces, Carla, también, tú hablaste con nosotros después del 28 de septiembre. Perdóname, es que estoy como muy impactada por la relevancia, porque ustedes siempre han dicho que aquí actuaron terceras personas. Nunca creyeron en que se había caído por el río. Eso es o por el canal. Entonces, eso es un hecho. Nosotros conversamos contigo después del 28 y tú solo decías que por qué se investiga solo por presunta desgracia, pero tenías en tu poder un material importantísimo para decir, giren la investigación. Insisto, no te estoy cuestionando, pero me da impotencia el tiempo perdido, que es una de las cosas que ustedes más reclaman, que pasan 2 meses, no entrega esa información, resulta que tu abuelita podría estar en Puerto Montt y pasa el tiempo. No, realmente yo no creo, porque si no alguien nos habría llamado. Y lo otro, que yo no hago pública esta información en los medios de prensa porque imagínate que se está cuestionando a la gente del restaurante, o sea, te está diciendo que ahí está la verdad, que hay alguien de ahí que está involucrado. Entonces tampoco quise como, sin tener como motivos de peso, irme como en contra del restaurante, pero ya como que estoy tan sobrepasada, ya no sé qué hacer, ya de verdad la investigación ha sido muy lenta, tomó otro tinte, o sea, nos intervinieron a nosotros los teléfonos, no hay absolutamente nada de peso para que el juez de garantía haya aceptado estas medidas intrusivas en contra de nosotros. Entonces ya no sé qué más hacer. Nosotros fuimos incluso al fiscal nacional y le explicamos todo lo que sentíamos, cómo se había llevado la investigación. Él quedó de darnos una respuesta en 15 días, lamentablemente no nos dio ninguna respuesta. Y bueno, y la verdad es que yo me siento sola, a pesar de que tenemos ayuda jurídica, o sea, nosotros pagamos un abogado y todo, pero de verdad me siento sola porque siento que esto va muy lento. Entonces tenemos el apoyo de familia, pero ya es demasiado complejo, es demasiado ya enigmático el caso. Estoy sobrepasada, de verdad. Entonces, se entiende. Tanto por qué, yo estoy sobrepasada. Se entiende, Carla, porque uno no sabe cómo abordar esto, por dónde partir, más encima empieza la desconfianza, porque uno ve que las cosas no avanzan como uno quisiera. Tú, por un lado, dices, pucha, esto está muy lento, pero por otro lado, si esa información se hubiera entregado a tiempo, a lo mejor tendríamos más avances, porque si tu abuelita efectivamente... No sé. No, pero por eso te digo, uno no sabe cómo pueden ocurrir las cosas, porque si eventualmente te dicen que tu abuelita está secuestrada en Osorno, se pierde tiempo. Bueno, es muy difícil. Solo hay que estar en los zapatos de ustedes como familia ante la desesperación de ver que no hay respuestas claras, de sentirse que están siendo investigados ustedes y que no se avanza con lo otro, como para poder entender esto que desde afuera pareciera ser un sinsentido, de tener una información y no entregarla por desconfianza, pero solo hay que ser empáticos con lo que ustedes están viviendo, Carla, y por eso a nosotros nos interesa escucharlos también, e insistimos, desde acá lo único que nos interesa es que ojalá se sepa fehacientemente qué pasó con tu abuela, si es que está viva, que sea entregada a su familia a la brevedad, y si no,
ustedes le puedan dar la despedida que merece, y eso todavía no tiene un horizonte claro. Como siempre, Carla, un abrazo grande para ti y para tu familia. Ojalá que tengan claridad y buena asesoría para toda la información que puedan ir consiguiendo. Ya, muchas gracias. Bueno, y de todas formas hago un llamado: si alguien sabe algo, si alguien vio algo, por favor dígalo, aunque sea de forma anónima, porque hay una familia desesperada tratando de encontrar la verdad. Gracias, Carla. Abrazo. Tratando de buscarla a ella, o sea, la queremos a ella, nada más que eso. Por supuesto, ya